haciendo un análisis sobre esos temas que siempre nos tocan en la realidad y nos atraviesan en el cotidiano de vida, quisimos preparar un programa sobre la mitomanía. Entonces decidimos, bueno, empezamos a buscar quién sería mejor para este tema y por supuesto llamamos a la psicóloga y emprendedora, colega nuestra, Zoily García Arzola, también a José Fuster, artista de la plástica y precursor y líder del proyecto Fusterlandia en Jaimanitas, y a Yarelis Herrera Díaz, cofundadora de la marca de materiales didácticos para la infancia Sobi. Con estos tres invitados vamos a tener un diálogo sobre la mitomanía aquí en el Triángulo de la Confianza. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza, hoy desde una de nuestras sedes itinerantes en La Habana, que es el Hotel Iberostar Gran Pácar, en el mismísimo centro de La Habana, en el Prado habanero. Bienvenidos nuestros invitados. Gracias. Al Triángulo de la Confianza. Vamos a hablar de mitomanía. ¿Decir mentiras es una condición humana? Oh, está difícil. Que empiece la psicóloga. Bueno. Bueno, decir mentiras es una condición humana que a veces reforzamos y muchas personas dicen mentira, el famoso mentiroso, y tiene ya una connotación más patológica cuando lo hacemos de manera reiterada y que no lo podemos controlar. Entonces es cuando viene el término mitomanía. Claro, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, yo pienso que nos ha enseñado toda la vida a decir mentiras, de una manera u otra. Y así hemos ido naufragando en ese mundo hasta que se nos derrumba todo cuando llegamos a la verdad, ¿no? El mitólogo, ¿no? Mitómano. Es una enfermedad, ¿no? Patológica, en el cual la persona se llena de ¿cómo se llama esto? Se cree. Fantasía. ¿No? Es una fantasía tal, que es una mentira tal, que él mismo se la cree, la asume y la va. Y nosotros, los cubanos, somos bastante. Estamos llenos de mucha imaginación. Ah, de imaginación. Sí, no. Y también la imaginación, a ver, cuando a veces tú le agregas más cosas a la cocina, puede convertirse también en una mentira. Claro, ¿qué piensas tú de eso, Yarelis? Bueno, yo pienso que socialmente lo vemos desde niños. En algún momento nuestros principales patrones, que son los cuidadores, ya sea mamá, papá, abuelos, cualquiera, sí. Lo hace y uno lo toma. Como decía la psicóloga, puede ser que tú no sepas cómo hacerlo, porque tú eres un niño, todavía no sabes con qué sentido lo dice esa persona adulta. Y a partir de ahí tú te creas tu propio juicio de cuándo sí, de cuándo no, y luego pasas a ser una persona así sin saber por qué lo estás usando. Bueno, lo normal es que nos indiquen desde niños que mentir no es bueno, que mentir está mal. Es decir, lo que pasa es que debe haber algún momento donde esto sufre una ruptura y hay educaciones que propenden más a esto y otras que no. Desde la psicología, ¿cómo tú lo ves? O sea, con respecto a la educación, los niños, la mitomanía. Ahorita teníamos un debate interesante acá y decíamos que a veces hablamos de las mentiras piadosas o las pequeñas mentiras que decimos. O sea, le decimos al niño que no puede decir mentiras, que está mal decir mentiras, pero a veces decimos alguna mentira y entonces estamos haciendo un comportamiento contradictorio a lo que ya le dijimos al niño. Y entonces tenemos un sentido nosotros, pero el niño no lo conoce. O sea, simple y llanamente lo que está viendo es que el papá está diciendo una mentira, no importa el tamaño que sea. Entonces, hay una confusión, entonces el niño también razona y es inteligente y asume entonces a su beneficio cuándo puede decir mentiras o no. Si esto tiene un reforzamiento a lo largo de la historia, ese es el nacimiento de la mentira. Entonces, si esto tiene un reforzamiento a lo largo de la historia o no tiene corrección, esto puede ir creciendo. Y entonces es cuando se escuda en la mentira para lograr cosas. Cuando te atrapan ya en la verdad,
tiene consecuencias, pero en otros casos no. Entonces, es la persona esta que ya se convierte en un mentiroso para obtener beneficios, para lograr cosas que desea. Pero, ojo, no es lo mismo un mentiroso que un mitómano. Que un mitómano. Quiero establecer la diferencia un poquito más adelante, porque justamente, pero igual, hay que abordar uno y otro aspecto. En nuestro cotidiano de vida, ¿cuántas veces chocan ustedes con un mentiroso o con un mitómano? Con un mitómano yo creo que no sabría decir si en algún momento he estado presente, pero con personas que dicen mentiras, sí. Y desde la casa, te digo, a veces el principal escenario en el que más tiempo pasas, y no solamente la casa, sino el entorno familiar y la escuela. Y notas constantemente personas diciendo, la profe no vino, tal vez, porque le pasó esto, algo muy grave que podría justificar que no viniera, sin embargo no es así. Y luego te enteras. Ya por ahí vas viendo que esa persona a la que tú le tienes un respeto y quieres ser como ella, pues hace ese tipo de acciones, al igual que esa imagen comienza a craquelarse delante de los propios alumnos, ¿no? O ellos mismos van asumiendo que para tú ser como esa persona tienes que también usar mentira de vez en cuando y que no está mal. Y también la justificación a veces se convierte en una mentira, ¿no? Cuando tú tienes que injustamente justificarte o que no puedes ir al por trabajo. Algo que no, exacto. Y entonces allí empiezas a inventar. ¿Qué le pones? ¿Y qué le pones? Y eso es peligroso, ¿no? Claro. Pero además, tú decías una cosa muy interesante, tanto los niños como el sentido común de las personas, siempre hay algo que te detecta que estás siendo objeto de una cosa que no es verdad, ¿no? ¿Cuándo un niño es más proclive a entender esto? A ver, el niño todo el tiempo está absorbiendo información del medio en el que se encuentra. Hay niños que tienen un desarrollo psicológico superior a otros. Ya a partir de los 3 años, ahí me puedes ayudar, ya a partir de los 3 años, ya el niño empieza a crear su propia personalidad, ya se está formando de una manera ya más fuerte. Y entonces el niño ya empieza a verse independiente a los padres, empieza a tomar sus propias decisiones y empieza a crear juicios de lo que está sucediendo. Siempre muy elemental, porque estamos hablando de 3 años. Pero en este propio desarrollo, desde ese inicio, ya los niños comienzan a ver qué puedo decir mentira y qué no. Incluso aquí es cuando empiezan, no a decir mentiras, pero sí a desarrollar una fantasía de yo soy tal héroe o tal superhéroe. Entonces empiezan a establecer comparaciones. Y ahí te das cuenta entonces que el niño puede establecer juicios. Entonces, desde muy pequeñitos tenemos que tener mucho cuidado para no malformar el tema de decir mentiras o no en los niños. No, pero a veces los padres tenemos la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando le prometemos al niño tal cosa y no le cumplimos, exactamente, también. Se convierte en una mentira. Ya eso es un problema. Y ya eso es un problema, ¿no? Yo creo que por ahí andan las cosas. Yo diría que en estas ocasiones, ya como madre, que me ha pasado, a veces no cumples algo que dijiste, hasta se te olvida. Los niños no se les olvida, mi hija se lo recuerda, me lo dice y le pido disculpas. Creo que es mejor, le pido disculpas, le digo que no pudo ser. Admites tu error, sí, le digo, no estuvo bien, debía haberlo hecho, o decirte que no pudo ser. Y entonces ella, que es niña y es muy buena, y me dice, yo te perdono, mamá, para la próxima vez que no se te olvide. Sí, ella me lo deja claro, pero... Bueno, pero yo creo que eso es un procedimiento honesto y correcto en la relación padre-hijos. Vamos a hacer una pausita y vamos a encender el incienso. Ya saben, este es el triángulo de la confianza. Hoy estamos hablando de la mitomanía. En instantes estamos de vuelta. Bienvenidos. Y seguimos hablando de la mitomanía en el triángulo de la confianza. Me encantó tu ejemplo de cómo, resolvías este tema, que además siempre con los más pequeños es muy complejo cómo tú organizarte y ser honesto, cómo gestionar esta cuestión para no llegar a la mentira. Ahora, tú hablabas de la fantasía y empezabas a decir, bueno, unos se creen héroes, otros quieren hacer tal cosa. ¿Es eso nocivo? ¿Hay alguna medida donde un niño quiera realmente fantasear y convertirse en uno de sus héroes o, digamos, desarrollar esas ideas?
Yo no diría que nocivo, ¿no? Siempre salvando los límites Ajá. y viendo por dónde viene. Muchas veces viene del hábito de ver mucho televisión o Ajá. tener mucho un tablet o algo así. Los niños en estas edades pues logran confundir la realidad de Con lo esta parte virtual. con lo que consumen, exacto. Y entonces uno tiene que ver de dónde viene. Otras veces viene de que sí, en algún momento ves televisión, ves algo, obras de teatro y quieres igual ser como la Caperucita Roja o del libro que te leen y quieres asumir algún personaje que no eres tú. Entonces, por ejemplo, igual Carolina me dice, ahora tú eres esto, entonces yo tengo que responder como ese personaje, pero yo me estoy dando cuenta de que ella sabe diferenciar. Tú eres mi mamá, pero ahora vas a asumir este rol. Claro. Y uno está siempre observando al niño, cómo lo hace, por qué, en qué momento, y si es algo que perdura, entonces sí tener alguien de esta parte de psicología que te ayude, bueno, a tratarlo. Hablaste, sí, ¿quieres añadir algo? Hablaste, empezamos por la mentira. Ajá. Tú me dijiste, pero la mentira no es lo mismo que la mitomanía. No. ¿Dónde está el tránsito de una mentira, que después vamos a ver cuántos colores tienen las mentiras, de qué tipo son y tal, hacia la mitomanía? Cuando te comentabas que un mitómano no es lo mismo que un mentiroso, es que está el mentiroso habitual, que sabe que miente e incluso miente intencionalmente para tener una ganancia de la mentira que se está desarrollando. Ahora, el mitómano, lo hablábamos, y es la persona que crea una realidad paralela a la suya. A la suya. ¿Por qué? Porque él no está conforme con esta realidad. Normalmente son personas que tienen de base una baja autoestima, no están conformes, tienen problemas de autoaceptación, y estas personas mienten todo el tiempo. Y es algo que no pueden controlar. Son conscientes de que están mintiendo, ojo, no hacen una ruptura con la realidad. Incluso yo les hablaba que la mitomanía es un trastorno psicológico, pero que normalmente se ve asociado a otros trastornos de personalidad. La mitomanía como tal no se ve como un trastorno en sí, no está descrito en el DSM-6. Claro. Exacto. Entonces, el mitómano es este tipo de personas que incluso cuando lo cogen en la mentira, cuando la atrapan, se le desmorona el mundo y ahí entran en una depresión, pero esta consecuencia no los detiene, porque ya el mentir es como una compensación a la ansiedad que están sufriendo porque su realidad no les agrada. Les comentaba que a partir de los 16 años es que se puede diagnosticar una mitomanía. Una mitomanía. Y es muy interesante que sea esta edad, que es cuando estamos ya saliendo de la adolescencia que es un periodo de desarrollo bastante complicado. Muy convulso. Sí. Para las personas, donde tú haces todo para lograr una aceptación grupal. Por eso estas personas que tienen una baja autoestima, que no están conformes consigo mismos, que para destacar en el grupo tengo que ser algo que no soy yo, entonces comenzamos a decir mentiras todo el tiempo y tengo un reconocimiento por esto y veo que voy logrando mis objetivos. Claro. Entonces estoy reforzando todo el tiempo este comportamiento y llega un momento que no puedo dejar de hacerlo. Incluso, aunque te atrapas en tus propias circunstancias. Exactamente. Y te crees tu propia mentira y actúas en consecuencia. Aunque a veces la misma historia la cuentas diferente, en diferentes circunstancias, y ahí es donde te atrapan. Yo pienso también que, mira, que en el arte a veces nosotros somos un poco mitómanos, porque nos empezamos a crear una fantasía y esa fantasía la vamos a plasmar, ya sea en una pintura, un mural, no sé, en una obra de teatro. Pero bueno, la suerte que yo pienso que los artistas no lo llegan a hacer totalmente es que tienen una medida, un freno, que te hace volver a la realidad, ¿no? Pero bueno, si tú te vas a nutrir de un mundo en el cual es paralelo y lo estás... Pero yo no lo veo como nocivo. Yo no lo veo como nocivo. No, claro, todo lo contrario. Te quiero decir, puede ser hasta una herramienta, ¿no? Claro. Y siempre y cuando tú puedas tener control de ella, ¿no? Claro. Porque cuando tú ves desde la guerra de los mundos, todas las cosas que crearon la gente de la ciencia ficción, tú te das cuenta que
que estaban desbordados en imaginación. Y creatividad. Y creatividad. Yo lo asumo más en el tema artístico como creatividad, porque tú te creas un mundo paralelo, pero no estás deformando una realidad existente en la cotidianidad. Si la mitomanía es un trastorno psicológico, tú habías mencionado algunos otros a los que este trastorno acompañan también. ¿No llega a ser esencialmente una enfermedad? De la mitomanía se ha hablado mucho. ¿O puede transcurrir hacia esa nocividad? Hace más de 100 años que se habla de mitomanía, Ajá. pero no sé, hay pocos estudios dedicados solamente a la mitomanía. Generalmente se asocia a otros trastornos, porque es muy difícil de identificar la mitomanía en pura, por decirlo de alguna manera, y se ve asociada a otros trastornos que sí ya son mayores, como los trastornos de personalidad, que son mucho más complicados de tratar, que sí afectan entonces el desarrollo psicosocial de la persona y necesita un tratamiento, porque normalmente los tratamientos en mitómanos hay muchos que lo terminan, pero otros no. Otros no. Porque como tú haces que esa persona reconozca el problema que tiene para que vaya a consulta. Tiene que reconocerlo, exactamente. Exactamente, que ese es el gran problema con la mitomanía. Entonces es un tema, ya le digo, que es poco estudiado, pero existe. Existe y está latente en la sociedad. ¿Han convivido ustedes con mitómanos o mitómanas en el decursar de sus vidas? No, yo he convivido y convivo con mentirosos. Sí, con mentirosos, sí. De todas las especies, hasta creativos y destructivos y cuántas cosas más, ¿no? Yo creo que es infinito, ¿no? Un mitómano es algo más sofisticado. Sí. Sí, es algo más sofisticado, está difícil de identificar así, exactamente. Habría que preguntarse cuántos mitómanos hay en Cuba. O diagnosticados. Muy pocos estudios hay en Cuba sobre... ¿Y cuántos mentirosos hay en Cuba? Yo creo que mentiroso es algo más palpable. Sí. Tú te das cuenta cuando te están lanzando algo que no es verdad, pero la mitomanía se solapa. O sea, puede el mitómano solaparse tras un manto de personalidad, de alguna característica. Puede un mitómano, puede un mentiroso decir que es un mitómano. Los límites son... Depende, son difusos. Son muy difusos. Incluso los mitómanos construyen una mentira toda fantasiosa, grande, que puedes darte cuenta fácilmente que dices, bueno, aquí hay algo que no está bien. Incluso la pueden sostener por mucho tiempo de esta manera. Entonces, a medida que ellos van logrando que la persona le crea, la van aumentando de tamaño. Y ahí es donde viene el error y te das cuenta que es una mentira al final. Y te das cuenta que es mitómano porque no lo puede controlar. Pues hay cosas en las que te mientes que tú dices, bueno, ¿y por qué me mientes? ¿Por qué en esto, que es tan sencillo, que es tan básico, que no significa nada? ¿Por qué me miente? Y es porque no lo puede controlar. Entonces, el mentiroso sí tiene una regulación. El mentiroso sí se autorregula en función de la persona con la que está hablando, del objetivo que quiere lograr. Es más consciente del hecho. Es más consciente del a la hora de decir Mira, la para mentira. que sepas diferenciarlo. Lo toma como estrategia, ¿no? Exactamente. Es más estratégico, exactamente. Vamos a hacer una pausita, Gracias a ustedes por la sintonía y por sus muy bienvenidas cartas y consejos a una de las direcciones más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde se encuentra el Canal Habana. También sus recomendaciones a esta dirección de correo electrónico que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de la mitomanía aquí en el Triángulo de la Confianza. Con esto que ha dicho Zoily, ¿pudieras ser capaz tú de identificar o de desbrozar el camino entre un mentiroso y una persona mitómana? Bueno, yo creo que dependiendo de cuánto conoces a esa persona. De cuánto conoces a esa persona. Si viene alguien de momento y se me presenta, también uno logra ya identificar rasgos en la personalidad, en tus gestos, en cómo te proyectas, en tu sonrisa, en tu forma de pararte,
de vestirte. Y a mí que me gusta como estudiar toda esta parte también de la personalidad, te das cuenta muchas veces de cómo es. A veces no es solamente un mentiroso, sino personas que exagera al hablar y te dice que ha creado o ha construido o no me has visto en tal lugar, y tú te das cuenta de qué tipo de persona con la que estás tratando. Es un poquito mezclado con manía de grandeza, ¿eh? Van los dos juntos. También Digo como que yo, te no estás sé. mintiendo. Se solapan. Estos comportamientos nunca vienen solos. Cuando yo estaba leyendo un poquito de este tema, hay algo que siempre sale en todos estos artículos, y es que la personalidad normal no existe. La persona totalmente normal no existe. Siempre vamos a tener algún rasgo más acentuado que otro. Yo soy obsesiva, por poner un ejemplo. Yo tengo rasgos obsesivos, pero no son síntomas, no determinan mi personalidad. No llega a ser un trastorno. Un trastorno. Se convierte en un trastorno cuando me impide un desarrollo social o psicosocial coherente. Ahí es cuando hablamos de un trastorno que me obstruye y necesito atención. Pero todos tenemos rasgos, algunos somos un poco egocéntricos, otros somos más histriónicos, otros somos más extrovertidos, otros. Y eso está bien, mientras lo regulas y no obstruye tu desarrollo. Ahora, cuando todos están mezclados y si hay uno que sobresale por encima del otro de esta manera, entonces es cuando ya lo catalogamos como un trastorno de personalidad. ¿Te ha pasado que alguien mitómano llega a ti con una historia y decides respetarle su fantasía? Sí, yo o creo fluir que con esa fantasía. Yo lo dejo con su fantasía, porque ahí no se puede nadar contra la corriente. Porque cuando ya esta persona, ¿no?, ha sido capaz de crear toda esta historia, ¿no?, y se ha nutrido de ella, se la ha creído y es capaz de convencerte a ti de eso. Tú no puedes desbaratarle, desmentirle ese mundo. Porque si fuera un mentiroso pagado, pero ya un enfermo que trae ese tipo de historia, es hasta para escribir una novela, ¿no? O para hacer 100 poesías, ¿no? Sí, ¿y en tu caso cómo harías? Bueno, a mí no me gusta discutir. He aprendido que no lleva como a ningún fin. Puedes de alguna otra forma buscar acercarte y hacerle ver tal vez, si te lo permite. Pero si no te lo permite, pues no tiene caso. Porque al final cuando te le plantas a alguien y le dices lo que tú estás diciendo no es real, ya sea un mitómano o una persona mayor que casi siempre cree que lo que está diciendo es tal cual, le estás derrumbando esa personalidad ante ti, lo estás haciendo avergonzarse y puede que no sea la vía para poder lograr de que entienda, de que a lo mejor le está afectando, de que es una enfermedad. Entonces, esa es mi... Claro. Decide la paz en el caso de ustedes. Sí, ya tú me dijiste que sí. ¿Sí? Sí, no, yo te decía que yo creo que al final mi padre era un mitómano. Mi padre siempre contaba historias que él había viajado a tal lugar y no había ido, y mi mamá lo desmentía, le decía, tú no has ido ni a Guanabacoa. Él contaba que había hecho negocios de tal tipo, de cual cosa, y no era cierto. Y mi madre siempre lo desmentía. Y entonces a veces mi padre era un tipo triste porque no le daban la oportunidad de que él viviera en ese mundo. Que ¿no? él viviera en ese mundo. Y a veces no sabemos nosotros cuánto daño hacemos con este tipo de personas, ¿no? Bueno, yo creo también que es importante saber no solo la gravedad, sino las implicaciones a terceros cuando tú eres un mitómano, porque ahí no hay daño. Pero hay momentos en que esto se convierte en algo verdaderamente nocivo para terceros, que ya eso es otra cosa, ¿no? Exacto. Sí. ¿Qué sucede en estos casos? Ahorita hablábamos y establecíamos la diferencia entre mentiroso los límites, la diferencia. Entre mentiroso y mitómano, pero es mentira igual. Y el mitómano, aunque dice mentiras por impulso, es consciente de que está mintiendo y está dañando incluso a terceros en la propia mentira que está diciendo. O sea que también hay un daño que se está infligiendo él en algunos casos y está infligiendo a otras personas. Y sí debe establecerse un límite y debe establecerse o sea, se debe detener en el momento que esto está sucediendo. Porque
hay personas que mienten de esta manera y es verdad que te da pena destruirle esta fantasía que ha creado, pero hay personas que están mintiendo de una manera reiterada y que está afectando y entonces en ese momento sí hay que detenerlo. O implica procesos laborales, creativos, de determinada responsabilidad donde hay realmente un daño. Y los mentirosos sociales que están en las redes, están en todos lados, que están... Mira que siempre salen las redes. Mira que siempre hablamos de las redes, pero las redes salen. Sí, están ahí y entonces están haciendo daño, incluso ofendiendo personas, diciendo cosas que no tienen que... inventando otra realidad. Otra realidad, exactamente. Y eso está lleno de malas Yo creo que eso intenciones. hace daño. Yo creo sí. Eso sí. Nosotros anoche estaba leyendo algo de Saramago y él decía que estuvo la edad de piedra, la edad de hierro. Dice que estamos en la edad de la mentira. En la edad de la mentira. Porque con todo este boom de las redes sociales y que todo el mundo puede decir lo que la era piensa, líquida. exactamente. La realidad líquida. Con el tema de la fake news y todo esto, entonces es que todo el mundo puede construir lo que quiere. Yo creo que todo lo que es mentira, cuando choca con la verdad, se destruye. ¿No? Claro, claro. Hay muchas verdades, pero por lo general son absolutamente indestructibles cuando se las menciona. No, es cierto. Así que, ¿algún pensamiento final, alguna idea final para precisar, para cerrar el programa? Bueno, me gustaría esta parte de la infancia. Como decía Zoili, siempre volvemos a cuando somos pequeños, porque a partir de ahí vamos a poder construir se genera mejor. Todo, claro. Exacto. Entonces, si te equivocas como padre, que lo vas a hacer, y eso es normal también, intenta disculparte y no solapar esta acción como que tú no puedes equivocarte, sino discúlpate con tu hijo, párate de frente a su altura, que él entienda de que tú también eres una persona que comete errores y de esa manera va a quedar mejor grabado en su memoria lo que no se puede hacer y va a tener una herramienta para cuando vuelva a suceder cómo actuar y no quedarte con eso sin saber cómo manejarlo. Exactamente. Y decirle a los niños que los reyes existen también es imponerle una mentira. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. ¿Te das cuenta? Yo creo que hay que dejar que ellos descubran si existen o no. Zoili. Es un tema bien complicado porque es cultural, el tema de los Reyes Magos, se transmite en las familias. Lo que sí creo que debemos reforzar el tema de la infancia con acciones. Es como decía Yareli, los papás siempre nos vamos a equivocar y es mejor en ese momento asumir que te equivocaste que crear una imagen discurso falsa para tapar, ante el niño, que es lo que le exactamente. crees más confusión, porque no va a saber cómo actuar en otro momento. Claro. Entonces, No los estás enseñando a mentir Exacto. desde edad temprana. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado en el Triángulo de la Confianza. El tiempo se va volando aquí. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.